¿Qué tal? Excelente día para todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy abordaremos el tema síntesis de estructuras de óxido de zinc mediante precipitación homogénea para su estudio estructural, morfológico y de sensado de monóxido de carbono. En el presente trabajo se estudió el comportamiento microestructural, morfológico y de sensado de gas de monóxido de carbono en estructuras de óxido de zinc sintetizadas mediante el método de precipitación homogénea, calcinada a distintos tiempos, desde 5, 10, 13 y 15 horas. Se realizó un análisis por difracción de rayos X, el cual indicó que el óxido de zinc obtenido presenta una estructura hexagonal tipo bursita, con un creciente tamaño de cristalito, desde 3.38 hasta 14.76 nanómetros, presentando una orientación preferencial 101. El análisis por microscopía electrónica de barrido reveló la morfología superficial, la cual está conformada principalmente por estructuras esféricas y aglomerados, con un tamaño entre 72 y 486.5 nanómetros. Se midió el tiempo de respuesta y recuperación de las pastillas de sensado basadas en óxido de zinc, estudiadas bajo un ambiente de monóxido de carbono, obteniendo el menor tiempo de respuesta de 2.43 segundos a una temperatura de 300 grados centígrados y 3.34% o equivalente a 833 partes por millón de monóxido de carbono para la muestra calcinada durante 13 horas. El aumento del tiempo de calcinación resultó en un menor tiempo de respuesta y mayor sensibilidad, atribuida a la reducción del tamaño de partícula de las estructuras de óxido de zinc. Introducción. El óxido de zinc es un material multifuncional, químicamente estable, se presenta principalmente en fase hexagonal, es un semiconductor tipo N, además de presentar un band gap de 3.37 electrovolts. Ha sido utilizado ampliamente como cerámica dieléctrica, pigmentos, catálisis y principalmente en sensado de gases. Metodología. En primer lugar, se preparará una solución 0.1 molar de acetato de zinc. Más adelante se prepara una solución 0.2 molar de urea que será utilizada como agente precipitante. Enseguida ambas soluciones son mezcladas en agitación continua a 85 grados centígrados. Posteriormente es colocada en reposo durante 12 horas continuas hasta la formación de un precipitado blanco para su posterior lavado con agua desionizada durante 3 ocasiones. Finalmente es calcinado durante 5, 10, 13 y 15 horas. El análisis de difracción de rayos X exhibe una fase hexagonal tipo bursita, correspondiente a el óxido de zinc, con una dirección preferencial 101, relacionada a la tarjeta PDF 04020364, exhibiendo un incremento en el tamaño de cristalito desde 15.7 hasta 16.8 nanómetros, relacionada a el incremento del tiempo de calcinación. El análisis de microscopía electrónica de barrido exhibe la naturaleza estructural y distribución de tamaños de las muestras. Para la muestra calcinada durante 5 horas podemos observar estructuras esféricas y cuasiesféricas, además de aglomerados, la cual presenta una clase mayoritaria de 442 nanómetros. Del mismo modo, para la muestra calcinada durante 10 horas podemos observar estructuras esféricas, cuasiesféricas y aglomerados con una clase mayoritaria de 486.5 y con una siguiente de 334 nanómetros. Más adelante, para la muestra calcinada durante 13 horas podemos observar una reducción del tamaño de partícula, donde es posible observar principalmente aglomerados, además de estructuras esféricas, con una clase mayoritaria de 117 nanómetros. Finalmente, para la muestra calcinada durante 15 horas podemos observar una serie de aglomerados y estructuras esféricas y cuasiesféricas, la cual presenta una clase mayoritaria de 420 nanómetros. Derivado del análisis de distribución de tamaños, obtenemos
el tamaño medio de las nanoestructuras de los distintos tiempos de calcinación. A 5 horas podemos observar que tenemos un tamaño medio de partícula de 484.27 nanómetros. Para 10 horas tenemos 428.5 nanómetros. Para 13 tenemos un tamaño medio de partícula de 191.3 y para 15 horas un tamaño medio de partícula de 224 nanómetros. Resultado del aumento del tiempo de calcinación. En esta sección abordaremos los diagramas de respuesta dinámicos de las muestras a distintas temperaturas. Los diagramas de la sección A fueron caracterizados a 100 grados centígrados, para la sección B a 200 grados centígrados y la sección C a 300 grados centígrados, y a distintas concentraciones de monóxido de carbono desde el 1, el 2 y el 3.34%. para las muestras calcinadas a 5, 10, 13 y 15 horas. La respuesta del sensor es considerada entre la respuesta inicial y la respuesta final del sensor durante el tiempo de exposición a un gas oxidante como lo es el monóxido de carbono, como se observa en la primera imagen. De ello se considerará como respuesta solamente de entre el 10 y el 90% de la respuesta del sensor, debido a que el 10% inicial y del 90 al 100% es considerado como ruido. De este modo podremos estudiar la sensibilidad del sensor de gases expuesta a monóxido de carbono, el cual será dependiente de una variable importante como es la temperatura de operación del sensor, además de la respuesta del mismo, evaluada a distintas concentraciones de monóxido de carbono, como lo son el 1%, el 2% y el 3.34%. Las flechas en color azul demarcan la magnitud de la respuesta del sensor a distintas temperaturas. Para el color verde está evaluando a una temperatura de 100 grados centígrados, para 200 grados centígrados está en color azul y en color magenta para 300 grados centígrados. De igual modo podemos observar que la magnitud de la respuesta es creciente relacionada a la concentración de monóxido de carbono de la parte superior hasta la parte inferior. Como podemos observar, el tiempo de respuesta es resultado de las variables de estudio, como son el tiempo de calcinación, la temperatura de sensado y la concentración de monóxido de carbono, reduciendo el tiempo de respuesta conforme incrementamos el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente desde el 1, el 2 hasta el 3.34%, obteniendo un tiempo de respuesta de aproximadamente 0, el cual sería un tiempo óptimo para evitar un riesgo de exposición a las personas del entorno, como lo demarcan las flechas de color azul. El tiempo de recuperación de las pastillas de sensado de monóxido de carbono es atribuido a la absorción de una mezcla de aire y nitrógeno sobre la superficie de la pastilla de sensado, el cual es representado por un incremento de la resistencia desde el 10 hasta el 90% e ignorando del 0 al 10% y del 90 al 100% debido a que son considerados como ruido. La variable más importante a considerar para el tiempo de respuesta es el tamaño de la partícula, ya que de ello dependerá la cantidad de oxígeno absorbido sobre la superficie de la pastilla de sensado, además de la temperatura de operación del sensor y la concentración de monóxido de carbono desorbido, como lo muestran las flechas en color azul. Conclusiones. El aumento del tiempo de calcinación redujo el tamaño de partícula, resultando en una mayor área superficial y mayor sensibilidad, reduciendo el tiempo de respuesta del sensor. Segundo, la temperatura adecuada para las pruebas de sensado fue de 300 grados centígrados, exhibiendo un menor tiempo de respuesta para las muestras calcinadas durante 13 horas debido al menor tamaño de partícula. Tercero, las pastillas de óxido de zinc presentan excelentes resultados en las pruebas de sensado de monóxido. Sin embargo, es posible observar un menor tiempo de respuesta al 3.34% de monóxido en el ambiente.